La palabra de hoy: no desfallezca en tu esperanza. Y este capítulo se desarrolla después de la última cena que Jesús hizo con sus discípulos, en un momento de mucha turbación, de mucha desesperanza. Los discípulos habían recibido noticias no muy gratas, y una de ellas era que Jesús ya no iba a estar con ellos en la tierra. Otro era que ninguno de ellos le podía acompañar en ese momento a donde él iba a estar. También Pedro se entera de que él iba a traicionar a su maestro. Vemos también a Judas, el cual traicionó a Jesús en ese capítulo anterior que estuvimos compartiendo. Se aparta totalmente del liderazgo de Jesús, abandona la fe y se va a entregar a Jesús. Entonces, realmente el ambiente estaba muy cargado. Jesús le deja promesas importantes, las cuales comenzaron a trabajarlas a partir del capítulo 14 de Juan, y se continúan aquí en este capítulo que vamos a estar leyendo. Y en el capítulo 14 Jesús dejó algunos puntos importantes acerca de esas promesas. Primero le dice que vamos a tener morada, casa eterna. Jesús siempre se ha ocupado de darnos a todos esa seguridad de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros, de que Él tiene control de nuestra integridad física, espiritual. Entonces, otra promesa que Jesús les da a sus discípulos en el capítulo anterior es que Él iba a regresar, Él iba a volver a buscar a los suyos, y que si Él se había ido era meramente a prepararnos morada, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay para aquellos que tenemos una esperanza. Por eso hoy te digo, no desfallezca ante la esperanza que tú has depositado en Dios. Y esa promesa podemos asegurarla. No sabemos el día, la hora en que Él va a regresar. Y muchos quizás nos hemos cansado de escuchar lo mismo, de que Cristo viene, pero es que lo que Él dice, Él lo va a cumplir. No es en el tiempo de nosotros. Él sabe los motivos por lo cual todavía no ha tomado la decisión de venir a buscar a su pueblo. Quizás nos está dando la oportunidad a que todos verdaderamente estemos listos y preparados para ese gran día. Otra promesa que Jesús les dejó a sus discípulos es que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No nos dejó sin una guía. Nosotros no necesitamos un GPS. Tenemos el camino marcado, solamente tenemos que seguir las enseñanzas, la palabra que Jesús nos dejó establecidos. También Él es la verdad. O sea, podemos estar seguros de que no estamos en una filosofía errada, que no estamos en un camino de incertidumbre, porque verdaderamente el que cree en Jesús está en la plena verdad. Y Él es la vida. O sea, tenemos en Él vida eterna, tenemos en Él la confianza de que Él está con nosotros en toda circunstancia de nuestras vidas. Otra de las promesas que les dejó establecida a sus discípulos es que conoceremos a Dios por medio de Jesús. Significa que no quedamos totalmente abandonados. Tenemos a un Padre, no hay orfandad. Tenemos un Padre celestial que vela por nuestras necesidades, que está pendiente de todo lo que nos preocupa, está allí respaldándonos en medio de todas nuestras dificultades.
Otra de las promesas que Jesús les deja a sus discípulos en ese momento en que ellos se encontraban angustiados, que uno de sus compañeros ministeriales había abandonado el ministerio, había abandonado a Jesús, como fue Judas. Aún así, el Señor le dice que nuestras oraciones van a ser contestadas. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Claro, habíamos conversado sobre este punto de que tenemos que pedir conforme a la voluntad del Padre. No podemos pedir nada que haga que se rompa la comunión, lo establecido en la palabra del Señor. No podemos orar para que nuestros enemigos se mueran, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que ya la palabra de Dios ha establecido, y lo que dice es que tenemos que amar, bendecir a nuestros enemigos. Entonces, muchas veces nos frustramos porque decimos, pero es que Dios me ha dicho que me va a contestar todas mis oraciones, pero ¿qué pasa? Que lo que yo estoy orando no veo el cumplimiento de esa oración. Y puede ser que lo que estemos pidiendo vaya a alterar el plan divino, el propósito que Dios tiene establecido para ti, para tu casa, para tu vida sentimental, para tu economía. Puede ser que estés pidiendo algo para tu economía, que si eso llega a ocurrir contigo, conmigo, nos puede desviar de su propósito. Y por eso tenemos que siempre pedir que no se haga conforme a nuestra voluntad, sino que se haga conforme a la voluntad del Padre, porque Él sí sabe lo mejor que nos conviene. Él sabe las cosas que verdaderamente nosotros necesitamos. También les dejó a sus discípulos que si pedimos conforme a su voluntad, Él lo iba a hacer. Capítulo 14, verso 15. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que nosotros debemos cumplir todos los días? El amor. Yo sé que hay muchos mandamientos que de hecho muchas personas tratamos de cumplir, como no mentirás, no vas a robar, vas a guardar el día del descanso del Señor, y un sinnúmero de mandamientos que están establecidos en su palabra que nos dejó escrito Moisés. Pero aquí veo que Jesús hace un énfasis muy marcado a sus discípulos en ese momento que estaba conversando con ellos, que estaban en esa angustia, que estaban en esa desesperación, y le dicen: óigame, ustedes verdaderamente demuestran que me aman a mí si verdaderamente cumplen mis mandamientos. Pero si tú amas al Padre, tú vas a poder tener paciencia con tus hermanos. Tú vas a poder tener amor con tu esposo, con tus hijos, con tu iglesia. Tú vas a poder someterte y obedecer a tus pastores, a tus jefes. Si el amor de Jesús está en ti, todo va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que cultivar correctamente nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro amor, nuestra dedicación a Jesús. Y esta es una de las palabras que Jesús, una de sus últimas palabras que Él dejó establecida en esa conversación que sostuvo con sus discípulos. Verso 16. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Vemos que Jesús nunca nos ha dejado solo. Siempre les dejó claro y en evidencia a esos discípulos y a nosotros, porque esa promesa sigue a los que creemos en su nombre, que Él nos iba a dejar la presencia del Espíritu Santo, que nos iba a consolar,
que nos iba a acompañar. Ya usted y yo no estamos solos. Para siempre Él estará con nosotros. Es una promesa añadida en este versículo que hoy nos trae esperanza y te deja claro de que tú no debes desfallecer en tu esperanza, porque no estamos desamparados. Él está a nuestro lado. El Espíritu Santo de Dios está conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él está allí, por eso debemos involucrar al Espíritu Santo en nuestros planes, en cada proyecto, porque Él es el que da éxito, el que respalda todo lo que nosotros queremos hacer. Él vive en nosotros, Él es nuestro abogado defensor y su habitación somos cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no es emocionalismo, es a través de nuestras acciones, como a través de su fruto nosotros somos de testimonio a otros. Tratar de ver si la gente verdaderamente si nosotros les reflejamos a la gente el mensaje del Evangelio, si como conversamos, los temas de conversación que hacemos, las palabras que decimos, las formas en las que nosotros nos divertimos. No hay nada malo con la diversión, pero sí entiendo que hay formas de divertirnos. No hay nada malo de comer algo que nos guste, pero sí hay formas de comer. Hay cosas que inteligentemente tenemos que saber que vamos a ingerir en nuestro cuerpo, porque tenemos que cuidar nuestra salud. Entonces, verdaderamente, el reflejo del Espíritu Santo en nuestras vidas se da cuando nosotros damos fruto de arrepentimiento, cuando todo el fruto del Espíritu Santo, cuando la obra del Espíritu Santo es vista en nosotros y vamos dejando toda nuestra vida pecaminosa, cuando nos vamos desconectando de nuestra naturaleza pecaminosa, que lo que quiere es el adulterio, la fornicación, la infidelidad, el robo, los celos, los pleitos, las divisiones, y nos amparamos más en la busca del amor, de ese fruto de paciencia, de tener dominio propio ante cosas que aunque anhelemos en nuestras emociones, pero si no nos conviene, tenemos que aplicar el dominio propio como una norma, como una regla que nos va a ayudar a disciplinar nuestros deseos y nuestras emociones. Eso es tener una comunión con el Espíritu Santo. No es tanto la parte emocional, no es tanto la parte de un sentimiento, más bien es una acción, es un hacer de lo que yo digo que soy y la forma en cómo yo actúo. Entonces, esta es una promesa que nos da esperanza, que nos dice el Señor: no desfallezca, mantén tu esperanza firme, porque no estás solo. El Espíritu Santo está con todos nosotros. En el verso 18, no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Vemos aquí que esa nunca fue la idea de Jesús. O sea, Él le dijo que en ese momento Él se iba. Pero también le prometió que Él iba a volver por todos nosotros. Por esto nos dejó al Consolador. Pero tenemos que tener claro que esta promesa se va a cumplir. Jesús nunca falla. Todo lo que Él promete lo cumple. Tarde que temprano, en el tiempo que Él establece, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y Él volverá. Por eso tenemos que estar apercibidos, velando, porque los días son difíciles, porque tenemos cada día más levantamientos,
porque el enemigo anda como un león rugiente. No es el león, pero anda como ese león tratando de incitarnos a que mantengamos división en la casa, que poniendo tentaciones a través de lo que vemos, a través de los ojos, poniendo más apetito a las cosas de este mundo. Y ahí es donde tenemos que tener todo cuidado en mantener esa esperanza y saber que Jesús dijo que iba a volver, pero viene a buscar una iglesia, un pueblo, un cuerpo que esté santificado, que ame su presencia, que ame hacer las cosas correctas. Verso 19, estamos en Juan 14, 19. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio que hoy usted y yo tenemos, y es que Jesús nos da a conocer cosas ocultas, cosas que oídos no han escuchado. Él las revela a aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y por eso les dice a sus discípulos que han guardado la intimidad con el Padre, que han estado al lado del Padre. Y les dice que precisamente muchas otras personas no iban a volver a verlo, pero que estuviéramos tranquilos porque Él iba a hacer un proceso necesario. Él tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario, como lo hizo, y pagar por el precio de nuestros pecados, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos tener una libertad espiritual, ser libres de pecado, ser libres de condenación y tener una vida eterna, poder tener una buena relación con el Padre. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, a unirnos una vez más a esa creación perfecta, para que nosotros pudiéramos ser gananciosos de todos los beneficios que nos dejó esa muerte en la cruz, pero que no se iba a quedar en muerte, porque sabemos que Él es la vida y todo lo que da vida resucita. Por esto Él dijo: aunque voy a morir, pero tranquilos, no pierdan su esperanza, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Tenemos una esperanza. Otra promesa más se añade en este versículo. No solamente en algún momento nos va a tocar morir también, pero aquí hay otra gran promesa, y es que también resucitaremos. Por lo tanto, somos eternos, no dejaremos nunca de existir. Ahora bien, tenemos que aprovechar estas bondades, tenemos que aprovechar todos estos beneficios que nos otorga nuestro Dios, nuestro Padre, para que nuestras vidas tengan el verdadero sentido. Nosotros no estamos sin un camino, no estamos sin una verdad, no estamos sin la verdadera vida. Podemos resucitar en Cristo Jesús. Verso 20. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno, y ustedes y yo también seremos uno. Así como Jesús es uno con el Padre, aquí hay otra promesa para ti y para mí. También nosotros seremos uno con el Padre. Vamos a tener un mismo sentir, ya no va a haber esa lucha entre la carne y las emociones y nuestro espíritu, porque ya nuestro espíritu se va a unificar al Padre. Vamos a tener ese mismo sentir de hacer las cosas correctamente, de amar, de restaurar, de servir. Vamos a tener esa humildad, vamos a ser uno solo.
con el Padre. Ya cuando la gente nos ve a nosotros, se supone que va a ver el reflejo de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Esto es otra de las promesas que Jesús les dejó establecido a esos discípulos que estaban sin ninguna esperanza. Por esto hoy, mira cuántas bendiciones, cuántos motivos tenemos para regocijarnos, para mantener esa esperanza viva de que tenemos la bendición de que seremos uno con el Padre, uno con el Hijo. Verso 22. Verso 21. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Y solamente la obediencia es lo que más refleja verdaderamente lo capaces que somos de amar a Dios. Y ahí yo sé que esto se dificulta porque no nos gusta obedecer, nuestra carne nos hace una guerra terrible. Pero vamos a experimentar los beneficios que nos va a dejar llevar una vida de obediencia al Padre. Obedecer va más allá de nuestros sentimientos y de lo que nosotros entendemos que es correcto. Obedecer tiene que ver con la fe que le tenemos al Padre, de saber que si Él nos manda a hacer algo y nos indica un camino específico que debemos recorrer, podemos ir, aunque no sepamos lo que va a suceder en el camino, pero sí sabemos que hay una esperanza de que Él va a cuidar y va a tener control de todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Vale la pena obedecerle, primero porque es un mandato y luego porque esto nos deja en claro verdaderamente que sí le amamos. O sea, la forma única que tenemos como devolver al Padre todo lo que Él ha hecho con nosotros es obedeciendo a su palabra, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo todo lo que Él nos ha dejado establecido. Si al que me ame así, mi Padre lo amará, o sea, va a ser una relación recíproca. O sea, a medida que tú le obedeces, tú vas a ir conquistando todavía más el amor del Padre. Dice, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. ¿Tú quieres que Dios se muestre a tu vida como verdaderamente Él es? Como el Rey que todo lo puede, el Dios Rey del universo. Mientras más obediencia, entonces más vas a ver la grandeza de Dios. Mientras yo como esposa ame a mi esposo, lo respete como el Señor me indica a través de su palabra, más voy a poder ver la revelación del Padre hacia mi vida. Mientras más los hijos obedezcan a sus padres, a sus autoridades, a los mayores, entonces ellos van a poder tener la revelación más grande de lo que verdaderamente es Dios. Por lo tanto, vale la pena obedecerle. Te motivo en este momento a que analice qué áreas en tu vida y en mi vida necesitan ser obedientes a la palabra, la voz de Dios en todo lo que hagamos. Obediencia a la asignación que Él nos ha dicho que tenemos que hacer, al servicio, a la entrega. Hay que obedecer porque es el camino correcto para nosotros demostrarle al Padre que ha valido la pena lo que Él ha hecho por nosotros. Y también Él, a esa misma magnitud, nos va a retribuir y nos va a dar de esa revelación, de esa grandeza que es toda su generosidad para aquellos que le han creído. El tiempo de la palabra del Señor, vamos a continuar en lo adelante, concluyendo con este capítulo 14, que es de tanta bendición. Dios te bendiga ricamente.